Hola, hola, muy buenos días. Qué bueno que están una vez más conectadas. Es un gusto, como siempre, podernos ver a través de las redes sociales, de estos medios de comunicación. Y te doy las gracias por conectarte, porque me dejas entrar hasta tu hogar para compartir un mensaje de parte de Dios que estoy segura, estoy convencida que bendecirá tu vida. Y siempre lo digo y me gusta repetirlo porque quiero que se quede grabado en nuestro corazón. La palabra de Dios fortalece nuestra fe. Y bueno, ¿qué te parece si antes de iniciar con este estudio de este día, te recuerdo que compartas el enlace en tu muro, que invites a otras mujeres a compartirlo, a escuchar esta enseñanza y que tú sepas que puedes ir a otros videos que ya están guardados de viernes anteriores y puedas verlos, porque este tema que vamos a compartir hoy es continuación del viernes pasado. Como quiera, va a ser de bendición. Si tú no viste el viernes pasado la transmisión o no estuviste en la reunión, puedes ir hacia atrás y ver las transmisiones pasadas. Pero vamos a hacer una oración antes de comenzar la enseñanza del día de hoy. Padre precioso, gracias por tu amor, gracias por tu presencia que nunca nos deja, nunca nos abandona. Gracias, Padre amado, por estar con nosotros en este día, como siempre, Señor. Y gracias por ir a cada hogar a través de tu revelación, a través de tu palabra, Señor, que en esta mañana estará fortaleciendo la fe de todas tus hijas y fortaleciendo la fe de sus hogares, Padre precioso, para vivir la vida abundante. Te glorificamos en esta mañana y a ti te damos todo el honor y toda la honra por siempre. Gracias, Señor. Amén. Bueno, quiero decirte y quiero comenzar este estudio recordándote que somos bendecidos y que Dios nos ha dado principios, y en estos estudios los hemos llamado llaves del reino, precisamente para acceder al reino de los cielos y poder vivir en nuestras vidas, en nuestras familias, en todo lo que nos interesa, poder vivir de acuerdo a lo que Dios ya nos ha concedido. Entonces, el reino de los cielos no solamente se refiere a la vida eterna en un futuro, sino que se refiere a que el reino de los cielos lo podamos vivir, el reino de Dios podamos vivirlo aquí en la tierra, que mientras estemos tú y yo aquí, a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros podamos descubrir en la palabra todo lo que Dios ya nos ha concedido y podamos accesar a todo ese bien que ya se encuentra en nuestro espíritu. Acuérdate que somos espíritu, alma y cuerpo, y todo el bien de Dios, si hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, todo el bien de Dios ha sido depositado en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es el que ha vuelto a nacer. Y hablando de las llaves del reino, quiero recordarte que los viernes pasados estuvimos tocando y estuvimos aprendiendo sobre las llaves, sobre algunas llaves. Te las voy a recordar, y estuvimos hablando sobre la justicia de Dios como una llave para acceder a todo el bien que está dentro de nosotros y poder disfrutar. Recordando que la justicia de Dios es sabernos totalmente perdonadas. La justicia de Dios es entender que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que nuestro espíritu vuelto a nacer, nuestro nuevo yo, nació perfecto, santo y justo. Y esta es la manera, esta es nuestra nueva esencia, nuestro nuevo yo, y de esta manera ahora nosotros vivimos, porque la segunda llave es caminar diligentemente en nuestro nuevo yo. La tercera llave que vimos, estuvimos hablando de la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que es necesario que tú creas, porque al que cree todo le es posible. No solamente creer en Dios y lo que dice su palabra, lo que Dios dice en su palabra. Y otra llave que estuvimos viendo, la cuarta llave, fue dar, ser generosos, entender que hemos sido formados por Dios y hemos sido llamados a ser un canal de bendición para las demás personas y inclusive, por supuesto, para el reino de Dios. Y hoy vamos a ver otra llave, y esta llave es el poder de las palabras.
Esto es muy importante porque todos los días nosotros estamos expresando cosas, expresando cómo nos sentimos, expresando lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, y muchas veces no estamos teniendo el cuidado que debemos de tener como hijos de Dios, como cristianos, para hablar más la palabra de Dios, para hablar lo que ya nos fue dado, para hablar más de cómo somos en nuestra nueva naturaleza y no solamente cómo nos vemos en lo natural, porque realmente lo que importa para Dios y para su reino es cómo somos en nuestro espíritu. Y muchas veces nosotros no tenemos cuidado y estamos hablando muchas cosas, estamos expresando muchas situaciones que solamente están delante de nuestros ojos naturales. Y Dios quiere que estemos yendo constantemente a su palabra, porque su palabra es el espejo espiritual, donde tú y yo podamos recordar cada día y cada minuto del día y cada día de nuestras vidas cómo somos en nuestro espíritu. Por eso una de las llaves es ser diligentes en caminar en nuestro nuevo yo. Entonces hoy vamos a aprender que nuestras palabras tienen poder para crear, poder para dar vida, poder para dar salud, poder para milagros. Las palabras tienen un poder creativo. Estamos hablando de hablar las palabras de Cristo, hablar la palabra de Dios. Y mira, vamos a ver un versículo muy importante para darnos cuenta la importancia, el nivel de importancia de nuestras palabras. Dice Santiago 3:2. Dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Fíjate, si alguno no ofende en palabra. ¿Cuántas veces no tenemos cuidado de lo que hablamos y ofendemos con nuestras palabras? Pero no me quiero enfocar en eso, sino en la otra parte de este versículo que dice: quien es capaz de refrenar sus palabras y no ofender con palabras es varón perfecto, dice, y es capaz también de refrenar todo el cuerpo. Este versículo nos habla de la magnitud del poder que hay en lo que hablamos. De tal manera que si nosotros tenemos la capacidad y el dominio propio, porque lo tenemos, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, si nosotros lo hacemos fluir en nuestra vida diaria, en la manera en la que hablamos, y tenemos cuidado y somos diligentes en cómo expresamos las cosas, entonces vamos a tener la capacidad para refrenar y para dominar todo lo demás. Porque dice, si una persona puede refrenar su lengua, podrá refrenar todo el cuerpo, podrá tener control, dominio propio. Entonces, este versículo es la base para darnos cuenta del nivel de importancia de nuestras palabras. Y sabes que Dios es verbo. Dice la Biblia que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. La Biblia dice que Dios es verbo, Dios es palabra. Y sabes que Dios creó todo a través de palabras. En el principio, en la creación, Dios empezó a hablar palabra y empezó a crear a través de las palabras. Y lo que empezó a verse físicamente, lo que empezó a ser visible, fue traído de lo invisible. Sí existía, pero no se veía. Sí existía en el ámbito espiritual, pero aún no había sido formado en el ámbito natural. Dios usó, vinculó, trajo de lo espiritual a lo natural las cosas a través de la palabra. Sabes que todas las cosas en el universo, en el mundo, permanecen unidas por causa de la palabra de Dios. Sabes que la Biblia dice que el mar no sale de su cauce, no va más allá de la playa, no va más allá de la arena, porque Dios así lo estableció con su palabra. Sabes que Dios estableció con su palabra dónde estuviera el sol, el movimiento del sol, dónde estuviera la luna, las estrellas, los planetas, con su palabra. Entonces, esto es muy poderoso,
porque Dios nos dio la capacidad a nosotros como sus hijos, al ser humano le dio la capacidad para forjar nuestro destino a través de las palabras. Entonces podemos darnos cuenta que las palabras son algo muy importante y poderoso. Y vamos a verlo de esta manera, vamos a analizarlo, analizar un poco lo que dice la Biblia acerca de las palabras. Fíjate, dice la Biblia que el estómago de una persona, su vientre, va a ser repleto, va a ser llenado con el fruto de su boca. Fíjate, lo dice Proverbios 18:20. Proverbios 18:20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. De lo que estemos hablando, de lo que estemos repitiendo, de lo que estemos pronunciando con nuestras bocas. Estoy fastidiada de este día, hace mucho calor, ya no aguanto, me siento mal, no soporto esta situación, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser del día de mañana? Todas estas serie de comentarios, de expresiones, estamos nosotros hablándolos de muchas veces sin darnos cuenta, y los repetimos y los repetimos. Y dice Proverbios 18:20 que nuestro vientre se va a llenar de todo lo que estamos diciendo. Es decir, nosotros mismos nos comemos las palabras que estamos diciendo. Y cuando la Biblia habla de que nuestro vientre se llena del fruto de la boca, quiere decir que nosotros lo vamos a vivir, lo vamos a sentir. Es como cuando nos comemos un platillo, un alimento, y lo ingerimos y está en nuestro vientre. Bueno, y en nuestro vientre ese alimento va a producir algo, o proteínas, vitaminas, lo que nuestro cuerpo necesite, pero estamos hablando de un alimento sano, una fruta, una verdura, pues va a producir algo bueno. Pero por el contrario, si comemos mucha grasa, mucho azúcar, etcétera, cosas que no son tan saludables para nuestro cuerpo, también va a generar algo en nuestro cuerpo. Ahora imagínate lo que producirán las palabras negativas, los pensamientos negativos que luego los convertimos en palabras negativas. El tener nuestros sentidos naturales tan atentos, tan listos a estar viendo lo que está a nuestro alrededor, en nuestras circunstancias, que somos prontos para hablar. Por eso la Biblia dice, no seas pronto para hablar, sé pronto para oír y tardo para hablar. De esta manera nosotros podemos cuidar nuestras palabras, porque dice la Biblia en Proverbios 18:20 que del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿Sabes también que las palabras tienen el poder de atraer abundancia a nuestras vidas y de dar vida o muerte? Fíjate, Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama el estar hablando comerá de sus frutos. También las palabras pueden convertirse en trampas para nuestra vida. Muchos viven cautivos debido a las cosas que han dicho. Mucha gente vive en esclavitud emocional, en paradigmas, en maneras de pensar, en enfermedad, en emociones complicadas, en enfermedades emocionales, por lo que han dicho de ellos mismos. Los matrimonios, las relaciones familiares, muchas veces se ven prisioneras, se ven en una cautividad, en una esclavitud, en algo negativo, porque nosotros estamos hablando palabras que no edifican, estamos hablando palabras que están atrayendo hacia nosotros cosas negativas. Y qué tremendo, porque fíjate lo que dice Proverbios 6:2. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. También esto se refiere, podemos hacer promesas. Cuando nosotros hacemos una promesa y hablamos y decimos, nos estamos enlazando, nos estamos comprometiendo con nuestras palabras. Por eso es muy importante cuidar todo lo que hablamos. ¿Sabes también que las palabras pueden llevar salud o curación? Fíjate que Proverbios 12:18 dice, la lengua de los sabios es medicina. Una persona sabia siempre va a hablar palabras que van a
a ser un refrigerio, una medicina para quien lo escuche. Mas una persona necia hablará cosas malas, cosas negativas, y esas palabras van a producir malestar, van a producir enfermedad, van a producir turbación, van a producir pleitos, conflictos. Pero Dios nos está hablando aquí en Proverbios 12:18 que la lengua de los sabios es medicina. Y déjame decirte algo, tú y yo y todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador tiene la mente de Cristo, tiene la sabiduría de Dios en su espíritu. Entonces nosotros, a través de la palabra, de hablar la palabra de Dios, estamos sacando del buen tesoro de nuestro corazón lo bueno. Estamos sacando de nuestro espíritu la sabiduría que ya fue depositada ahí, y entonces con esas palabras de sabiduría, la gente que lo escuche va a recibir un bálsamo, va a recibir una frescura, va a recibir una medicina, una palabra que cure, que anime, que edifique, que levante. Sabes también que las palabras pueden dar vida a otros. Dice Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida. La lengua apacible es árbol de vida. Dice también, fíjate, en Proverbios 21:23, dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Fíjate bien cómo nuestras palabras nos pueden librar de problemas, y nuestras palabras pueden evitar problemas, pueden evitar llevarnos a la angustia. Una persona que constantemente está proclamando temor, está diciendo palabras de ansiedad, está diciendo palabras de derrota, esa persona se está metiendo en problemas. Y sin embargo, si nosotros nos acostumbramos a hablar palabras de victoria, porque ya somos más que vencedores en Cristo Jesús, y dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice la palabra, diga el débil fuerte soy, diga el enfermo sano soy. Entonces tenemos que aprender a escoger hablar la sabiduría de Dios de tal manera que nuestras palabras nos libren de la angustia, nos libren de los problemas y nos ayuden a evitarlos. Entonces, una de las llaves más importantes para vivir en el reino de Dios, y una de las llaves más poderosas para desbloquear todas las bendiciones que ya nos fueron dadas, no que estén encerradas, sino que las podamos hacer fluir hacia nuestra vida y hacia todo lo que nos rodea y a todo lo que nos interesa, son las palabras que nosotros hablamos. Todas las bendiciones de Dios, recuerda, ya nos fueron dadas. Nosotros cuando hablamos la palabra de Dios, vamos a hacerlo entendiendo que ya todo nos fue dado, y de esa base, de ese fundamento de que todo ya nos ha sido concedido en nuestro espíritu, y entonces hablamos lo que ya tenemos. No vamos a hablar como creyendo que no lo tenemos. Vamos a hablar palabras creyendo que ya tenemos la salud, creyendo que ya tenemos el gozo, creyendo que ya tenemos la paz, creyendo que ya tenemos la sabiduría de Dios, creyendo que ya tenemos todo el bienestar en nuestra vida, en nuestro espíritu. Fíjate lo que dice Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No dice Mateo que por tus obras serás justificado o serás condenado. Dice, por tus palabras. Porque Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca, estamos hablando de palabras, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se habla, se confiesa para salvación. Por eso Mateo 12:37 dice, tus palabras, lo que tú confieses de ti mismo, te justifican. Crees en Dios, entonces habla la palabra de Dios. Has nacido de nuevo. Has creído en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Habla como un justo. Habla como una persona que ya fue perdonada.
Habla como una persona que, como ya eres, inocente, perfectamente justificado, totalmente perdonado. Y no solamente eso, sino grandemente bendecido, profundamente amado. Y aparte puedes declarar, como Jesús es, así soy yo en este mundo. ¿Cómo? Completamente sano, saludable, porque todo esto ya me fue entregado. Entonces ahora, por las palabras que yo declaro, que confieso, voy a vivir en la justicia, en el regalo de la justicia, en el regalo de la gracia, en la abundante gracia y en el regalo de la justicia. Vamos ahora acompáñame a un salmo. Este salmo me gusta mucho, es el Salmo 37. Vamos a leer el versículo 4. Salmo 37, 4. Dice así la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios nos está hablando aquí en este salmo a través de David, que escribió los salmos, de deleitarnos en su palabra. Deleitarnos en Dios es deleitarnos en su palabra, en sus dichos, en sus razones, en lo que Él nos ha hablado, en lo que Él nos ha dejado por escrito, en la herencia que Él nos ha descrito en la palabra de Dios, en la Biblia, y buscando en la palabra todo lo que somos, cómo somos, quiénes somos ahora, cómo movernos en nuestro nuevo yo, qué nos ha concedido Dios en nuestro nuevo yo, buscarlo, deleitarnos en su palabra. Esto nos hace caminar constantemente en prosperidad. Ahí en la palabra descubrimos quiénes somos espiritualmente, descubrimos lo que tenemos espiritualmente, entonces prosperamos en todas las cosas, porque no se trata, Dios no hizo todas las cosas para que todo el bien se quede solamente en nuestra parte espiritual, sino que Dios lo puso ahí porque ahí no puede haber corrupción, nuestro espíritu no puede pecar de nuevo, nuestro espíritu no puede ser afectado por nada. Por eso Dios depositó todo el bien, depositó toda su herencia en nuestro espíritu, pero ahora tú y yo tenemos la responsabilidad que a través de nuestras palabras, a través de hablar la palabra de Dios, hagamos fluir de nuestro espíritu todo el bien. Por eso este salmo dice: deleítate, busca a Dios en su palabra, deleítate en la palabra de Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tal vez habrá algunas cosas en tu corazón, deseos, anhelos que nadie las conoce, pero déjame decirte que Dios las conoce. Y en el momento en que tú buscas al Señor en la palabra y te deleitas en estar buscando y conociendo sus razones, Él va a encargarse de hacer que todos los anhelos de tu corazón se cumplan. Claro, cuando son anhelos que van de acuerdo a su palabra. Dios ya nos dio su gozo, ya nos dio paz, ya nos dio amor. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Lo puedes encontrar en Gálatas 5, donde dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo esto ya nos fue dado, ya está ahí. Dios nos ha dado gozo. Y mira, cuando estés enfrentando alguna situación, no de gozo, sino de tristeza, dice también que ya nos dio paz. Y cuando tú no estés enfrentando la paz, no estés viviendo la paz, sino que estás viviendo un conflicto o algo contrario a la paz, tú acuérdate de lo que ya tienes dentro de ti, y entonces el poder de las palabras entra en acción, y entonces lo que tú empieces a declarar empezará a efectuar una transformación, empezará a crear un ambiente propicio, empezará a cambiar las circunstancias, empezará a colocarte en la posición correcta, que ya no es de tristeza, de estar en tristeza, estar en depresión, estar en angustia, en conflicto. No es la posición correcta de un hijo de Dios. La posición correcta de un hijo de Dios es estar en lo que ya le fue dado en su espíritu, en el fruto del espíritu: amor, gozo, paz, etc. Esto es andar en el espíritu. Por eso Dios nos ha dado todas las cosas, y por eso el Salmo 37 dice: deleítate en Él. Y esto es un ejercicio diario, porque todos los días enfrentamos situaciones
escuchamos noticias, estamos en un mundo natural, vemos claro que vemos las cosas que están sucediendo, claro que escuchamos y las cosas suceden en el ámbito natural, pero déjame decirte y recordarte que cuando Dios formó y creó todas las cosas en el principio, en el Génesis, Dios empezó a formar las cosas de lo invisible y lo trajo a que fuera visible. Dice la Biblia que nosotros debemos de hablar las cosas que no son como si fueran. Entonces, si estás enfrentando alguna situación, esa es una situación en lo natural, pero tú vas a acordarte que en lo espiritual hay lo que no se ve, hay la paz, hay la salud, hay el bienestar total, está la prosperidad, está el gozo, la paz, todo el fruto del Espíritu, está toda la bendición de Dios ahí en el ámbito espiritual, pero tal vez en lo natural estamos viendo lo contrario. Bueno, nuestras palabras, la palabra de Dios hablada en nuestra vida, a través de nuestra boca, va a hacer que lo que está en el ámbito invisible, en el ámbito espiritual, se pueda hacer visible y podamos ver como un cumplimiento de las promesas de Dios. Y no solamente estar esperando un milagro, sino que todos los días estemos viendo la manifestación de la palabra de Dios y del poder de Dios en nuestra vida. Mateo 6:33. Acompáñame a Mateo 6:33 porque este versículo también es muy importante. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Dios quiere que nosotros disfrutemos de su abundancia. Él quiere que vivamos una vida plena. La palabra dice que el diablo viene a robar, matar y destruir, pero dice Jesús, pero confíen, yo he venido y he vencido al mundo. Eso está en Juan 10:10. Dice Jesús, pero confíen, porque yo he venido y he vencido al mundo. Entonces, Dios quiere darnos una vida plena. Dios vino a darnos una vida en abundancia. Y Dios quiere, por supuesto, que vivamos como sus hijos en una vida abundante. Y esta abundancia, ¿sabes en dónde comienza? Dentro de nosotros. Porque dentro de nosotros ya nos fue dado todo. Jesús vive en nuestro espíritu. Jesús vive dentro de nosotros. ¿Sabes que aún la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo, es la habitación del Espíritu Santo? Y no solamente está el Espíritu Santo, está el Señor Jesucristo, está el Padre, la palabra, el poder de la sangre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo ya es uno con nuestro espíritu. Por eso la abundancia comienza desde adentro. Porque adentro es donde fue depositada todo el bien y toda la abundancia en nuestro espíritu que ha vuelto a nacer, en nuestro espíritu renacido. Entonces, todo lo que necesitamos para lograr nuestros propósitos en esta tierra y ser una bendición para otros, se puede encontrar dentro de nosotros cuando nacimos de nuevo. Del mismo modo, las palabras pueden manifestar y crear todo lo que ya está dentro de nosotros a partir de lo que ya está dentro de nosotros y hacerlo palpable y poderlo disfrutar día a día. Sabes también que nuestra devoción por la palabra de Dios va a dar a conocer el éxito en nuestras vidas y otras personas van a poder ver cómo Dios nos ha bendecido, porque no solamente es decir que lo tenemos dentro de nosotros, sino poderlo manifestar en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra economía, en nuestro carácter, en todas nuestras relaciones. Y entonces este cambio empezó en un lugar, empezó dentro de nosotros. Y entonces, cuando el cambio empieza dentro de nosotros, a partir del tesoro que ya fue depositado dentro de nosotros, entonces la gente va a poder ver la manifestación de una vida cristiana, de una vida de éxito, de una vida de victoria. Y fíjate, dice la ley, incluso bajo la ley, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero incluso cuando estaba la ley, Dios mismo dijo que el cumplir la ley traía prosperidad. Ahora, con mayor razón, que ya no estamos bajo la ley, sino ahora bajo el regalo de la gracia, bajo ese don inmerecido que es la gracia,
¿cómo no podremos vivir en prosperidad? Entonces, nosotros vamos a guardar ahora la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice la palabra en Deuteronomio acerca de la ley. Dice, guardaréis pues las palabras de este pacto, hablando de la ley, y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Aquí está afirmándonos en Deuteronomio 29:9, donde Dios estaba prometiendo a través del cumplimiento de la ley la prosperidad. Pero ahora nosotros, te tengo una buena noticia, tenemos un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Si en la ley estaba la promesa de la prosperidad y ahora el nuevo pacto en Jesús está establecido en mejores promesas, imagínate el bien que ya fue dado en nuestras vidas, el bien que ya nos ha sido concedido para que ahora tú y yo podamos hacerlo una realidad en nosotros y podamos acabar con todos esos años de no avanzar, tal vez años de fracaso, tal vez sueños que no se han cumplido, tal vez situaciones familiares que no se han resuelto, pero ahora entender que a través de la palabra hablada, la palabra de Dios hablada y puesta en nuestra boca, claro, con fe, creyéndolo, por supuesto, vamos a hacer posible, vamos a hacer realidad. Ya no se va a quedar como una frase más, lo mejor está por venir, sino que tú vas a poder vivir lo mejor cada día, porque lo mejor ya fue depositado dentro de ti, el Señor ya vive dentro de ti y todo el bien ya fue entregado en tu vida. Fíjate, Hebreos 8:6 lo que dice, aquí nos confirma el Señor, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del ministerio de Jesús como sumo sacerdote, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Dios quiere que nos deleitemos en su palabra, pero ¿en qué palabra? En las palabras basadas en su nuevo pacto. Y que nosotros dejemos que nuestros corazones se llenen de la palabra de Dios, que nuestra boca se llene de la palabra de Dios, y entonces vamos a ser llenos de esa abundancia de adentro hacia afuera. ¿Te acuerdas cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Jacob? La mujer tenía muchas necesidades, porque era una mujer que se había casado varias veces y con la persona que estaba viviendo no era su esposo, y eso ella estaba manifestando una insatisfacción en sus relaciones, y ella estaba viviendo de una manera, vamos a decir, no completa, no satisfecha, por lo tanto no era completamente feliz. Cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, el Señor Jesús le dice, si tú tomas del agua que yo te doy, hablando de la persona de Jesús, dice, si tú tomas del agua que yo te doy, de lo que soy yo, le dice Jesús, le dice a la mujer samaritana, de tu interior correrán ríos de agua viva. En nuestro interior ya está todo. Es necesario entonces que brote, que fluya como ríos de agua viva. ¿Cómo lo hacemos fluir? ¿Cómo hacemos que eso brote? A través de la declaración de la palabra de Dios, a través de llenar nuestro corazón de su palabra, del nuevo pacto, a través de llenar nuestras bocas con la palabra de Dios, a través de llenar nuestra vida con la palabra de Dios, y entonces esos ríos de agua viva van a empezar a fluir y van a empezar a saltar y van a empezar a llenarnos y nos vamos a sentir bendecidos como ya lo somos, pero vamos a sentirnos totalmente bendecidos. Y no solamente nosotros, sino que esa fuente que salta para vida eterna va a alcanzar la vida de otras personas. Y otras personas van a poder ser bendecidas así como tú estás siendo bendecido. El Salmo 112 dice en el versículo 1, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y eso que estamos hablando aquí en el Salmo 112 de David, que escribió este salmo, y David era un cristiano bajo la ley. Era un cristiano que aún no había vivido la gracia porque Jesús todavía no había venido. David era un cristiano del Antiguo Testamento, más aún David sabía que si él se deleitaba en la palabra de Dios,
iba a ser bendecido, bienaventurado. Y mira, acuérdate que Dios, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y que iba a ser introducido a la tierra prometida, ya no estaba Moisés, pero el sucesor de Moisés fue Josué. Y Dios le dice a Josué algo muy importante en aquel tiempo, y le dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le estaba diciendo a Josué: una cosa debes hacer, medita en mi palabra, medita en mi palabra de día y de noche. De día y de noche, en este tiempo que estamos bajo la gracia, medita en la palabra de día y de noche. Déjame recordarte, estamos viviendo tiempos complicados para el mundo, tiempos diferentes, tiempos difíciles para el mundo, tiempos difíciles para el que no cree. Pero nosotros que hemos creído en Jesús y que tenemos la palabra, debemos de saber y conocer a través de la Biblia, a través de las Escrituras, que nosotros somos guardados en todo tiempo, que Dios tiene un propósito extraordinario para nuestras vidas, que si Dios nos llamó a cumplir un propósito, el propósito de Dios se cumplirá en nosotros, y que nosotros vamos a ser guardados de todo mal. Por eso la palabra de Dios dice: caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no me llegará, porque estamos guardados, porque hay una promesa para el que cree. Entonces tú y yo no podemos ser como aquellos que no creen, no podemos comportarnos como aquellos que no conocen la palabra, no podemos comportarnos y tener temor y dejarnos guiar por la corriente de este mundo, como si nosotros no tuviéramos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, sino que nosotros tenemos las herramientas, tenemos la armadura espiritual, tenemos la palabra poderosa, que es más cortante que una espada de 2 filos, para que estemos hablando y meditando en ella. La manera de que nosotros podamos poner la palabra en nuestra boca es a través de meditar la palabra, de ir a la palabra todos los días, de tener hambre por la palabra, de tener amor por la palabra, pasión por la palabra de Dios. Esta es la manera en que nosotros vamos a poder deleitarnos y vamos a poder tener la palabra en nuestro corazón y en nuestra boca. Fíjate lo que dice Romanos 5:17, y con este versículo quiero terminar. Dice, bueno, antes quiero leerte 3 de Juan 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Todo esto ya nos fue dado, la salud ya nos fue dada, la prosperidad ya nos fue dada. ¿En qué parte de nuestro ser está? En nuestro espíritu. Pablo le escribe a Gallo, Juan le escribe a Gallo en la 3 carta de Juan, y le dice: yo quiero que tú vivas, Gallo, yo quiero que tú vivas lo que ya te fue concedido en tu espíritu, y que prosperes en todo, que tengas salud. Le está hablando de prosperidad, y esa prosperidad viene a nuestra vida cuando nosotros estamos hablando la palabra de Dios. Y por último, Romanos 5:17. Este versículo es extraordinario. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y aquí se refiere a Adán, si por la transgresión de Adán reinó la muerte, es decir, entró el pecado a través de Adán a toda la humanidad, y después de Adán, todas las personas que hemos nacido en el mundo, durante todas las generaciones desde Adán, hemos nacido con una naturaleza que heredamos de él, de pecado, de muerte. Es el pecado lo que traía, o lo que producía, era privarnos de la bendición de Dios, privarnos de la gloria de Dios. A eso se refiere la muerte. Dice: si por la transgresión de Adán reinó la muerte, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Fíjate qué impresionante este versículo. Jesús vino a vivir en esta tierra, a morir en la cruz del Calvario, a resucitar al tercer día,
y Dios lo sentó, lo levantó, le dio un nombre sobre todo nombre y lo sentó a su diestra y lo convirtió en el sumo sacerdote y fue nuestro Mesías, nuestro Redentor. Y dice la palabra aquí en Romanos 5:17 que por ese sacrificio de Jesús, que por Jesús mismo, por su persona y por su obra perfecta en la cruz del Calvario, los que reciban, los que acepten, dice la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia, van a reinar en esta vida, van a reinar. Es decir, que lo que Dios preparó en el principio para Adán, antes de que Adán desobedeciera, de reinar, de gobernar, de sujetar todas las cosas, de tener dominio, de fructificar, de vivir una vida gloriosa como Dios la preparó para Adán en el principio, pero que se interrumpió por causa del pecado. Dice ahora que a través de Jesucristo nosotros podemos cumplir el plan de Dios, que Dios tenía para el hombre en el principio. Ahora nosotros podemos reinar en esta vida, podemos tener dominio propio, podemos gobernar, podemos influir, podemos hacer fluir todas las bendiciones de Dios que están en nosotros hacia afuera. Podemos ser un canal de bendición, podemos vivir la vida a plenitud, podemos experimentar la salud de nuestros cuerpos desde la cabeza hasta la planta de los pies. No pedirle a Dios que nos lo dé como si Dios nos fuera a hacer un favor, sino declarar lo que ya nos ha sido concedido y declarar lo que ya está escrito en la palabra, que por las llagas de Jesús ya fuimos nosotros curados. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Dejar que la prosperidad gobierne dentro de nosotros y en nosotros a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a ir abriendo el camino en nuestra vida. Tal vez tú estás viviendo algo y tú no ves por dónde caminar, no ves cómo se puede solucionar un problema, no ves por dónde está la respuesta, pero déjame decirte que si tú vas a la palabra de Dios y tú entiendes el poder de las palabras, el poder de tus palabras, de hablar la palabra de Dios, vas a ir dejando que la prosperidad, es la manera en que vas a dejar que la prosperidad empiece a gobernar dentro de ti a través de la palabra, y la misma palabra te va a ir abriendo el camino, te va a ir dando la respuesta para todos los asuntos de tu vida, en todas las áreas de tu vida. Todas las promesas de Dios son sí y son amén. Esto es algo glorioso. Tú que me estás escuchando, guarda este mensaje en tu corazón. Yo le pido al Señor que hoy haya traído una revelación grande a tu vida, y yo estoy segura que si tú atrapaste esta verdad y tú la guardas en tu corazón, desde este día tu vida va a ser diferente, porque yo estoy segura y convencida que cada palabra que ahora salga de tu boca, tú vas a tener más cuidado en qué palabras vas a pronunciar. Y de ahora en adelante vamos a tener la responsabilidad de pronunciar solamente palabras que edifiquen, la palabra de Dios. Vete a ti misma, y si tú estás experimentando algo que no te agrada, ve a la Biblia, ve a la palabra de Dios, y ahí empieza a buscar y empieza a darte cuenta, encuéntrate en la palabra. El martes hablábamos en la oración, en el tiempo de orando juntos. El martes hablábamos de encontrarnos en la palabra. Encuéntrate en la Biblia y encuéntrate que ahí dice que por las llagas de Jesús ya fuiste curada. Encuéntrate en la Biblia en Efesios 2:10 que eres hechura de Dios, creada en Cristo Jesús para toda buena obra. Así es que vamos a orar. Yo te animo a que tú sigas hablando la palabra de Dios. Señor, gracias por este tiempo, Señor precioso, donde hemos aprendido esta última llave, Señor, que hoy vamos a compartir sobre cómo acceder al reino, a tu reino, Señor, para vivir en esta tierra en abundancia. Y es a través de nuestras palabras, a través de entender el poder que hay en las palabras, y que tú nos diste la capacidad de hablar tu palabra, y que la palabra produzca bendición en nuestra vida, produzca salud, produzca bienestar, produzca armonía, produzca paz, produzca todo lo que ya nos fue dado en nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque somos altamente favorecidos, totalmente perdonados, perfectamente justificados, grandemente bendecidos, profundamente amados. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, más que vencedores en Cristo Jesús.
y somos sanos porque hace más de 2000 años Cristo murió por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, familia, por conectarte. Nos vemos el domingo. Dios te bendiga.